Muy buenas noches. Quiero compartirles, antes de entrar en los temas de hoy, un pasaje. En algunas oportunidades lo hemos oído, quizás muchas veces la gente habla de este pasaje. Quizás muchas veces se menciona de manera religiosa, ¿no? Hay muchas personas utilizan pasajes bíblicos para mencionar el conocimiento de la palabra y en ciertas circunstancias se comparte. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre eso y entender lo que Dios nos dice por medio de cada uno de sus pasajes, porque cuando los entendemos también lo vivimos y entendemos a profundidad espiritualmente. No entendemos desde la lógica humana, sino entendemos desde el espíritu. Y este pasaje está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y está en el versículo 14. Está escrito a la iglesia de Laodicea. ¿Qué significa que está escrito a la iglesia de Laodicea? Esto fue escrito para las iglesias que se habían establecido cristianas. Es decir, vamos a partir de la base que no fue escrito para la gente que vivía en el mundo, sino para personas que eran seguidores de Cristo. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Creo que todos conocemos este pasaje, pero hoy es necesario, siento en mi corazón compartirlo, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta y como para Dios, y muchas veces hacemos cosas creyendo que lo que estamos haciendo realmente va a glorificar a Dios. Pero dice el Señor: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Y eso nos lleva a que entendamos que debemos estar en una sola posición, en un vínculo real. El domingo el Señor nos decía que debemos ir detrás del velo. Y ir detrás del velo significa ir a la presencia de Dios. Sin embargo, ¿realmente cuánto tiempo vamos a la presencia? ¿Realmente vamos a la presencia de Dios? Hace un momento la alabanza decía: eres Dios eterno, Dios incomparable. Y uno lo escucha y lo canta, y hasta con pasión. Mi pregunta es: cuando lo cantamos, ¿estamos pensando en Dios? Y estamos pensando: eres Dios eterno, realmente eres incomparable, eres lo máximo, te amo, Señor. ¿Lo estamos sintiendo o estamos en la melodía hermosa de una canción, pero que no trasciende en mi vida espiritual? Porque yo puedo escuchar canciones románticas y cantarlas con pasión, pero esto no me lleva al lugar de su presencia. Es como cuando hacemos tiempos de oración y estamos pensando en otras cosas.
o cuando estamos escuchando una prédica y estamos chateando, estamos haciendo cosas distintas y no nos conectamos con la palabra, o cuando leemos la Biblia y terminamos pensando en otras cosas distintas. ¿Cuántos pasajes bíblicos te estás leyendo al día? ¿De qué manera estás influenciando a tu esposa, a tus hijos? Yo confieso, yo todos los días hablo de Dios en mi casa, todos los días. Pero yo confieso que yo en este momento estoy convencido que el tiempo que le dedico a mi familia para compartir palabra no es suficiente. Tenemos que pararnos en el lado correcto. Las cosas de Dios son trascendentales. Nosotros vivimos la vida de una manera muy particular, nos dejamos guiar por el mundo. Nos dejamos absorber por la cotidianidad. Dios quiere que nos dejemos absorber de su encanto, de su majestad, y que realmente nos apasionemos en el Espíritu, que tengamos un vínculo real. Y como sacerdotes, porque esta es una reunión de hombres, ¿qué liderazgo tenemos frente a nuestra familia, frente a nuestras parejas, frente a los nuestros, desde lo cristiano? ¿Cómo lo estamos asumiendo? Moisés era un hombre inseguro, a pesar de que fue criado como príncipe. El hecho de haber sido exiliado, de haber vivido en el desierto, de haber pasado todas las cosas que tuvo que pasar, de ser tatareto, generó en él mucha inseguridad. Tanto que Dios le decía, te voy a usar. Y él decía, pero a mí. Y si tú piensas, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Sabes cuándo te va a usar Dios? Cuando te pongas en el lado correcto. Cuando para ti tenga más importancia Dios que hacer un negocio. Para ti tenga más importancia Dios que un pecado carnal. Cuando para ti tenga más importancia Dios que comer. Cuando tú entiendas que Él provee todo. Cuando tú entiendas que si estás con Dios eres libre y de lo contrario esclavo. Ahí Dios te va a usar. A veces pretendemos hacer cosas, pero Dios no quiere que las hagamos así. Por eso, qué tan importante es cuando nosotros oramos y oramos. Yo soy muy temeroso de dar pasos o tomar decisiones que tengan que ver con mi vida en Cristo si no estoy totalmente seguro. Porque por emociones no lo puedo hacer. Porque si lo hago emocionalmente me voy a estrellar. Y a veces me he demorado años en dar un paso. Y le digo a Dios, Señor, escríbelo. Muéstramelo, dímelo de muchas maneras. Quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, incluyendo cuando yo inicié mi vida en Cristo, continué haciendo las cosas a mi manera. Y tenía mi estilo. Y creía cosas que yo pensaba que estaban bien. Yo tengo como una anécdota muy particular que nunca pude hacer el curso de inducción de la iglesia.
porque yo vivía muy ocupado y no podía. Y generosamente el pastor decidió hacerlo de un solo día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y yo llegué a las 10:30 de la mañana. Y el pastor me dijo, mira la hora. Y yo argumenté, antes pude venir, estaba muy ocupado. Como si yo estuviera haciendo un favor. Dios espera mucho de nosotros. Dios espera nuestro corazón, nuestro compromiso. Cuando honramos a Dios, Él se glorifica en nuestra vida, no antes. No hacemos cosas para Dios porque somos protagonistas. Hacemos cosas para Dios porque Dios las pone en nuestro corazón. Y si Dios las pone en nuestro corazón, las hacemos para la gloria de Dios. Pero lo primero y lo más importante es honrarlo con nuestra manera de vivir. ¿Qué sentido tiene que nosotros nos congreguemos, leamos la palabra, digamos aleluya, aleluya, pero más tarde vas a estar pecando, vas a estar teniendo pensamientos impuros, vas a estar tratando mal a tu esposa, vas a estar diciendo mentiras, vas a estar renegando, vas a estar siendo infiel de pensamiento, de palabra o de acción? ¿Qué sentido tiene? Pues como no eres ni frío ni caliente, pues seguramente habrás de ser vomitado. Dios quiere que demos un paso adelante. Él nos está pidiendo que avancemos, que vayamos detrás del velo. Ya lo rompió para que pudiéramos ir a su presencia. Estamos a puertas de entrar en una nueva crisis de la pandemia. Y en esa situación, ¿qué tan responsables estamos siendo? ¿Qué tan bien puestos tenemos los tapabocas? ¿Qué tanto nos cuidamos? ¿Qué va a pasar? Viene la crisis. Bueno, hay que prepararse. Pero yo quiero decirles que estamos viviendo una crisis espiritual terrible. Y como sacerdotes, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Cómo estamos impactando a los demás si ni siquiera nos impactamos nosotros mismos? Esas canciones con las que adoramos a Dios tienen letras tan profundas que si la adoramos y cantamos con la pasión como corresponde, seguramente estaríamos haciendo algo especial espiritualmente. Yo hoy quiero pedirles de manera especial que busquemos ir más allá, que entremos en un campo espiritual. Hagan lo que hagas, hazlo como para Dios. Pero muchas veces hacemos las cosas del trabajo malas. No las hacemos con excelencia. Muchas veces preparamos la comida y no la preparamos con el amor. Muchas veces hacemos tareas cotidianas y no las hacemos como para Dios. Pero Dios nos pide que hagamos lo que hagamos, sea lo que sea, como para Dios. Y muchas veces las hacemos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y claro, viene un golpe y otro golpe y otro golpe. Y el dinero no alcanza. Y la angustia no se va. Y los problemas no cesan. ¿Y dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es en la presencia del Señor. Es en comunión con el Señor. Porque Dios nos lleva a niveles superiores y nos saca del desierto. Aunque Él mismo nos lleva al desierto, también nos lleva de la mano, nos da el maná, nos coloca la nube para protegernos
y cuando nos saca del desierto, nos lleva a niveles superiores. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Dios nos quiere revestir de los tesoros celestiales, con ropas blancas, que implica la pureza. Hay pureza en nuestro corazón. Dios nos está llamando a ser puros. Y el colirio, en la época de Jesús, el colirio era una sustancia que se aplicaba cuando había problemas en la vista. Colirio para que recuperemos nuestra vista, que se abran nuestros ojos espirituales. Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos que esta noche, después de esta introducción, tu palabra nos estremezca aún en lo más profundo. Venimos a escucharte a ti, a levantarnos como sacerdotes. Te amamos, Señor, te bendecimos. Bendigo la vida de las personas que van a compartir tu palabra, Señor. Y te ruego que te honren, diciendo tu palabra, Señor, que sus labios sean fuente de agua viva, Señor. Padre, gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de cada uno de estos hombres, Señor, en la vida de esta iglesia. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Germán, inicias tú, sigue Alvarito. Bueno, buenas noches para todos. Primero, antes que nada, quiero pedirle a Dios que use mis labios, que este mensaje nos sirva para edificarnos, nos sirva en nuestra formación, que nos sirva para seguir actuando de la forma correcta y sobre todo glorificándolo a Él. Hoy les quiero hablar de una palabra que también es muy común, que es muy importante. Yo considero que es algo que normalmente define nuestro comportamiento, y es la actitud con C. La actitud con C se define como la acción, o viene en acción, de la forma como reaccionamos ante situaciones. Entonces, muchas veces hemos perdido tal vez oportunidades porque no hemos tenido la actitud adecuada, como también en otras ocasiones habremos ganado muchas cosas gracias a esa actitud, porque hemos tenido la actitud correcta. Para hablarles de la actitud, quiero mencionarles algo que de pronto han escuchado anteriormente, y es el mito del abejorro. El mito del abejorro es una enseñanza, o es una historia que nos deja mucha enseñanza, y habla de que hace mucho tiempo los científicos dijeron: el abejorro no puede volar, pero vuela. Y la ciencia fue criticada por haber dicho eso. Pero ¿cómo así? Que el abejorro no puede volar, pero vuela. Y la explicación lógica de eso es que, según las leyes de la aerodinámica, un abejorro no podría volar. No puede, o sea, no cumple con las leyes. Es una excepción a la regla. Si trataran de diseñar un avión, una nave para volar con
tamaño del abejorro, con el cuerpo del abejorro, con la forma que tiene, con esas alas, no volaría. Y entonces surgió la pregunta entre los científicos, ¿por qué vuela si no puede volar? Fue un mito y duró más de 50 años. Por fin, en el 2005, la ciencia por fin dijo por qué el abejorro vuela. Pero duraron más de 50 años los científicos tratando de definir por qué. Tal vez alguien que no estuviera en la comunidad científica pues diría, pues vuela porque tiene que hacerlo, por supervivencia, porque él no sabe de aerodinámica, y entonces vuela, ¿cierto? Esa sería la respuesta más lógica que tendríamos. Pero descubrieron el porqué, estaba en la forma de las alas, en la trayectoria del aleteo, en un poco de cosas que tuvieron que estudiar más de 50 años. Y entonces ahí encontramos un ejemplo claro de actitud. El abejorro no sabe aerodinámica, él simplemente vuela, ¿sí? Y muchas veces no quiero decirle entonces que no tenemos que cumplir las leyes, tenemos que oponernos cuando nos dicen una opinión, entonces tenemos que decir, no, pues yo lo quiero intentar. Muchas veces los expertos nos dan una opinión y nosotros decimos, lo voy a intentar. Yo les quiero dar un ejemplo muy sencillo de algo particular, de algo personal. Mi abuelita sufrió de cáncer en el útero. En 1978 le detectaron el cáncer. Para esa época ni siquiera aquí en Cúcuta había liga contra el cáncer ni nada de eso. Tuvo que ir a Bogotá. Le hicieron un tratamiento con radiación. Después del tratamiento, el médico le dijo a mis tíos prácticamente que disfrutaran los últimos días de mi abuelita. Y le dijo, máximo en 6 meses, ya su abuelita no va a existir, o su mamá no va a existir. Eso fue en 1978. Mi abuelita murió el 7 de noviembre del 2001. No estoy diciendo entonces que tenemos que automedicarnos ni que tenemos que hacer caso a los médicos, ¿no? ¿Cierto? Hay una opinión, hay un diagnóstico, pero la vida de mi abuelita no estaba en las manos del médico. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos actitudes que no son o que no corresponden, ¿cierto? Y a veces por esa forma de asumir o por esa forma de actuar frente a la situación podemos de pronto perder oportunidades. Por eso vale la pena intentarlo. También hay muchos ejemplos, podríamos durar toda la noche hablando de ejemplos de actitud y de personas. Por ejemplo, Shakira, cuando estaba en el colegio, una profesora la sacó del coro del colegio. No sé qué pensará la profesora hoy en día. Para ella, Shakira no sabía cantar, la sacó del coro. ¿Sí? Entonces, porque alguien le diga a usted que no lo sabe hacer, no quiere decir que deba abandonar ese sueño. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de actitud. Entonces, quise buscar en la Biblia, buscar actitudes que le agradan a Cristo. Entonces, una actitud que le agrada a Cristo es la fe. Y encontré un pasaje en Hebreos 11:6 que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, fe, una actitud que tenemos que tener para agradar a Dios. Un ejemplo de fe: en alguna ocasión un grupo de hombres o un grupo de personas estaban viviendo una sequía muy larga y se querían reunir para pedirle a Dios que lloviera.
Entonces dijeron, nos vamos a reunir esta tarde y le vamos a pedir a Dios que llueva. Llegó mucha gente a hacer oración, a pedirle a Dios que lloviera. Pero hubo una sola persona que llegó con paraguas. Eso es fe. ¿Sí? Eso es un ejemplo de fe. Se iban a reunir a pedir que lloviera. Llevó paraguas. Entonces, otra actitud, la humildad. En Salmos 25:9 dice: Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Entonces, otra actitud que le agrada a Dios, la humildad. Una tercera, alabar en todo tiempo. Dice en Hebreos 13, de 15 al 16: Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, otra actitud que debemos tener: alabar en todo tiempo, agradecerle en todo tiempo. Una cuarta actitud, la ayuda mutua. En la primera de Juan 3, del 16 al 18, dice: En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces, la ayuda mutua, otra actitud que debemos tener para agradar a Dios. Y por último, o como quinto, apartarse del mal. En la reunión anterior les hablaba del carácter. Les decía que se forma gracias a nuestro círculo social, a nuestras amistades, a nuestro entorno. Entonces, apartarse del mal. En Isaías 56 dice: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. Entonces, esa sería como la quinta actitud que debemos tener para agradar a Dios. La verdad, en muchas ocasiones de mi vida he hablado de actitud. Cuando yo empecé a trabajar como asesor comercial antes de ser ingeniero, como asesor comercial, el tema de la actitud es algo que se trabaja todos los días, y aprendí que la actitud es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, ¿sí? Hoy en día, cuando me presento en la primera clase con mis estudiantes, siempre les digo, normalmente cuando uno va a ver una materia, sobre todo en ingeniería, uno averigua por el profesor, y qué tal será ese tal Germán Java, y el semestre pasado cuántos pasaron. Entonces yo les hablo siempre de la actitud, y les digo, si usted averigua cuántos pasaron, cuántos se quedaron, prepárese para repetirla. Ya usted tiene la actitud de repitente, ya usted vaya matriculándola para el próximo semestre. Entonces es muy importante la actitud. Era el mensaje que les quería compartir hoy. Espero que Dios me haya inquietado con esta palabra, porque quería
llegar hasta ustedes con este mensaje y que empecemos a utilizar o a actuar por lo menos con esas 5 que son una de las tantas actitudes que le agradan a Dios. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Siempre se llenó, menos mal. Estaba ya preocupado porque no veía gente. Retomando lo que decía nuestro pastor, pues tenía rato el Señor de no unir las palabras, ¿no? Nunca las preparamos y siempre se manifiesta Él con el mensaje que nos quiere dar. Yo pensaba, como siempre, ¿no? ¿Qué palabra me va a regalar el Señor para esta noche? Y busqué por ahí, miraba y siempre me traía esta. Esta vez, como dijo Jorge, la palabra la trajo a mi vida completamente. Está en Mateo 28, del 16 al 20, ¿sí? Y es la gran comisión, todos la conocemos, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una palabra que la hemos repetido muchas veces, la hemos hablado, y esta vez el Señor no me la mostró aquí, sino me la trajo a mi vida. En Semana Santa, bueno, son 2 historias las que tengo. Hoy le gané a Germán, él traigo 2. Hace algunos años, haciendo un curso en la iglesia, habíamos tocado esa palabra. Yo conocía muy poco, la verdad, de los temas del Señor. Y yendo para el curso, que era a esta hora, 6 de la tarde, me monté a un taxi. Y el taxista, como todo taxista, empezó a hablar. Pero este tipo empezó a quejarse, a decir que no le salía nada, que debía un poco de plata, que estaba no sé qué. Y yo empiezo a escucharlo, y habíamos hablado de eso, de ayudar a las demás personas, de hablarles del Señor. Y les confieso, yo no fui capaz de hablar nada. Yo pensé que para poder hablar tenía que tener más conocimiento, tenía que hablar como yo escuchaba que me hablaban a mí. Y no le dije nada, y el hombre se fue, y después yo me quedé pensando, le comenté a mi esposa, y después fue triste porque yo dije, tenía que darle un consejo mío, natural, normal, pero por querer adornar la parte cristiana no fui capaz de dejar el nombre del Señor en alto. Y eso pasó. En Semana Santa, ahorita la semana de descanso, estábamos reunidos en familia. Entonces estábamos con unos familiares que tenía rato de no ver, y pues el tema de cristiano, católico, siempre las familias, pero nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, nadie toca el tema. Entonces íbamos a almorzar, a compartir un almuerzo, habían unos amigos, y empieza mi esposa: bendice los alimentos. Y yo sí. Entonces yo le empiezo con esa cosa de hacerme pero yo en el fondo sabía que debía hacerlo. Y lo hice, empezamos a almorzar y hice la oración que siempre hacemos en la casa,
que repetimos mucho, que para ellos es muy nueva, que de pronto no. Y de una vez un amigo que había ahí me dolió, eso de una vez me dijo: ¿tú a qué iglesia asistes? ¿Cristiana o católica? Entonces le dije: cristiano. Entonces empezamos a hablar. De ahí en adelante toda la Semana Santa fue evangelizando. Eso fue... Le he escuchado a mis pastores que dicen: hable que el Señor lo respalda. Y eso fue literal. Eso fue abriendo la boca y empezó todo. Y fue muy bonito recibir eso, tener esa oportunidad, porque aparte de tocarla acá, de siempre hablar, de siempre venir y decirles: seamos ejemplo, hablemos del Señor, busquemos a esas personas que están allá, que no vienen. Y en realidad esa es la gran comisión. Eso es lo que el Señor nos está dejando, lo que el Señor nos está pidiendo, es el mandato de Él. No tenemos que llenarnos de conocimiento, de sabernos la Biblia al derecho y al revés. Y llega un taxista y me habla y no soy capaz de arrancar. Lo hablo en mi vida y con mi testimonio, desde mi punto de vista. Y el Señor me inquietaba bastante con eso. Y de ahí para allá toda la semana fue hablando de muchas cosas, tanto así que se me acercó mi mamá y me dijo: hijo, venga, yo quiero que hablemos. Yo a veces siento que no avanzo en la iglesia. Sí, porque ella está en su católico, en su cuestión de toda la vida. Entonces le empecé a hablar, le empecé a comentar. En este momento la tengo leyendo Juan. Así le digo: léase Juan, y me llama. Y me dice tal, no sé qué. De pronto hay una barrera muy grande. Como decía Jorge esta mañana, que el evangélico, el de antes, era una mujer con falda y con pelos en las piernas, y esa barrera hoy en día todavía existe mucho en nuestros padres, en las personas adultas, pero nosotros tenemos que cambiarla, y esa es la gran comisión que tenemos, porque no hacemos nada llenándonos aquí todos los días, todos los martes, todos los domingos, y va a llegar el momento donde nos atoremos. Hay que también repartir, hay que también llamar a esa persona, hay que orar por esa persona. Yo lo digo desde mi punto de vista, y es un testimonio que traía desde que empezó, desde que hablé ese día, todo empezó a fluir, y la palabra indicada era hoy. De hecho, hace 8 días pensé que la iba a decir, pero no. Y volvió, y el Señor me la trajo hoy, y hoy era el día. A veces la palabra que uno trae, a veces no, casi siempre, la palabra que el Señor nos pone, aparte de que sé que toca el corazón de muchas personas, me ministra mucho a mí. De hecho, en muchas oportunidades el Señor me ha hablado a través de Andrés, de su esposa, en muchas oportunidades, de una manera literal. Entonces pienso que tenemos que de verdad, de corazón, recibir esa orden, ese mandato del Señor, y llevarlo a cabo, y buscarlo, hacerlo. Como decía Jorge, si hacemos las cosas del Señor, Él se ocupa de las nuestras, y así es. Yo la verdad lo he vivido, lo estoy viviendo, y cada vez uno quiere más y más, pero también hay que dar mucho, hay que dar mucha palabra, porque el mundo está mal, y uno mira ya el mundo de una manera diferente.
Uno mira lo equivocada que está la gente por el dinero, por el corre-corre, por el afán, que van a unas vacaciones o van a algún lado y no descansan porque tienen que ir a no sé qué, tienen que ir a... Y bueno, mil y unas cosas que han pasado y que todos nos hemos dado cuenta que hay que evangelizar, hay que estar pleno, hay que estar lleno, hay que llevar esa palabra a la gente, porque la gente de verdad, así exista esa barrera, la gente de verdad la está necesitando, y la está necesitando a gritos. Entonces no seamos envidiosos, hagámosle caso al Señor, no seamos solo asistentes. El Señor de esa manera, viviendo en nosotros, quiere que repartamos esa palabra de Él, esa orden que Él nos dejó. Señores, ese era el mensaje que tenía hoy para ustedes nuestro Dios. Los invito a que cerremos los ojos, que hagamos una pequeña oración para que le demos gracias. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que nos da, Señor, por este mensaje que pones en nuestro corazón, por este mandato que queremos seguir, que queremos aceptar, que de esa manera te agradamos, Señor, y ese es nuestro fin, agradarte, Padre, porque sabemos que estando contigo conseguimos todo, Señor. Pido por cada uno de las personas que están aquí, de cada uno de los sacerdotes que estamos aquí reunidos, Señor, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, Señor. Que nos bendigas, que nos protejas, que cada paso que demos, Señor, seas tú delante de nosotros, llevándonos, tomando la decisión correcta, Señor, para seguir ese orden que quieres tú en nuestras vidas, Padre. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, qué pena quito esto. Como venían hablando, existen las diosidencias. Mi Dios cada día coloca palabras en cada uno de nosotros. Y me llama la atención que hoy fue un día de esos. Papá Dios llamó y puso la palabra en cada uno de nosotros. Entonces comenzó con nuestro pastor hablando sobre una palabra que es bastante fuerte en Apocalipsis, donde habla que ni somos tibios, ni somos fríos, ni somos calientes. Somos tibios y nos vomitará de su boca. Comienza hablando nuestro pastor diciendo que debemos agradarle a Dios en cada cosa que hacemos. Continuamos las actitudes que tenemos que tener cada uno de nosotros. Alvarito comienza a decirnos su sentir y lo importante de hablarle a todo el mundo y la importancia de cómo te vean las demás personas. Y Papá Dios trajo a mí una palabra que hace muchos le pasó lo mismo que a Alvarito hace 8 días. Hace 8 días nuestro pastor decía: ¿alguien más va a decir algo más? ¿Alguien más? Y yo estaba ahí. Hoy esa palabra volvió y yo: Señor, ¿qué voy a hablar de ti? Yo tenía preparado otra palabra completamente distinta. Y Papá Dios me decía: no, esa no es la que tú vas a decir. Está en Mateo 5:13 y dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y después dice algo muy importante, que es donde comienza: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces ahí, más claro, Papá Dios, Alvarito habla de evangelizar, pero ¿quiénes somos si no evangelizamos y no evangelizamos con nuestra propia forma de vivir? ¿Quiénes somos, como decía nuestro pastor, si somos unos tibios? En ocasiones nos pasa a todos. Yo reconozco que a veces el afán de cada momento, el cada día a día, nos pierde y nos desconectamos de la fuente, y siempre escuchamos conectarse de la fuente, conectarse a la fuente. Venir acá es conectarnos a la fuente. A mí me conecta mucho y eso me permite llegar a mi casa a evangelizar, eso me permite evangelizar a los demás. Si no estamos conectados es muy difícil, y en eso Papá Dios es preciso: hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes y alaben al Padre. Si ven buenos ejemplos en nosotros, muy seguramente alabarán al Padre y seguirán su palabra. Hubo unas circunstancias difíciles en mi familia, en unos aspectos familiares, y era llegar a hablarle a alguien sobre X cosa, y cuando lo confronté me dice: ¿pero tú qué vas a hablar? ¿Tú qué vas a decir? Yo le dije: sí, yo tengo errores, pero desde que recibí a mi Dios he decidido cambiar mi vida, y hablemos. Y terminamos de hablar, y después de hablarle y de comentarle todas las cosas y enseñarle a través de la palabra que no estaba bien cada cosa que hubiese podido haber hecho, me dijo: qué bueno que has avanzado, yo quisiera poder estar así. Entonces ahí es poder que las personas te vean en ti y vean un reflejo de las buenas obras que Dios ha hecho en ti y ha cambiado en cada uno de nosotros. Eso era la palabra que quería. Mi Dios siempre une todo y nos quiere dar una enseñanza a cada uno de los que estamos acá. Nos quiere entregar una palabra, y la palabra de hoy creo que todo pues fue bastante claro. Seamos calientes por el Señor, hagamos lo necesario para que todos los demás que nos vean glorifiquen a Papá Dios a través de nuestras enseñanzas, a través de lo que nosotros reflejamos. Entonces eso era lo que le quería compartir en la noche de hoy. Muchísimas gracias, y espero pues que les llegue a cada uno y la semilla se desarrolle. Bueno, gracias a Dios hoy están muy ungidos los hombres. Gracias, Señor. En el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. ¿Cómo podemos ser realmente los mensajeros? Bueno, vamos a hacer un recorderis. Primero tenemos que estar en la posición correcta. ¿Cómo puedes ser mensajero si tus actos no son coherentes con tu predicación? Tienes que predicar primero con tu testimonio de vida. Pero si estás en esa parte, entonces debes asumir una actitud. Hace rato mencionábamos que Moisés no se sentía capaz. El abejorro no puede volar. No puede volar, pero vuela.
Germán nos compartía eso. Yo, con el permiso de Germán, voy a decir algo. Yo llevo casi 20 años compartiéndole palabras a Germán. Y Germán pensaba, yo no puedo volar. Pero ahorita que lo veía aquí y lo escuchaba y veía la madurez espiritual que tiene en este momento, lo vi volando. Así que es una cuestión de actitud. ¿Cuál es mi actitud con Dios? En estos días hablaba con alguien que le canta a Dios y yo le pregunté, ¿y cuando tú estás cantando, tú piensas en Dios? ¿Tú te imaginas a Dios y te imaginas que tú le estás diciendo esas cosas a Dios? Porque si es así, déjame decirte que Dios está ahí y te está escuchando. Pero si no piensas en eso, si no estás pensando en otras cosas, ahí no estás adorando a nadie. ¿Cuál es la actitud? Gracias. Gracias. Gracias Dios por usar a Germán. Entonces, y fíjate cómo vamos creciendo, ¿no? Es que solo cuando se paran acá y hablan que Dios llena tu boca, tú ves, hay una conexión. Y tenemos que tener actitud de fe, actitud de gratitud, actitud de ayuda, actitud de alabanza, apartarse del mal, tener carácter de triunfadores, tener carácter de cristianos. Carácter de cristianos. Si tienes fe, es decir, cuando tú le estás pidiendo a Dios por algo, tú estás pensando que no va a pasar. Yo recuerdo que en algún momento yo quería vivir en una casa y la casa me gustó mucho. Yo la quería alquilar y fui a preguntar cuánto valía el alquiler y me dijeron que valía 3.200.000 pesos. Y logré conseguir el nombre del dueño. Y conseguí el teléfono del dueño y lo llamé y le pedí una cita. Y él pensó que yo le iba a comprar la casa y me dio la cita. Y cuando llegué a hablar con él le dije, yo vengo a decirle que me arriende su casa. Y él me dijo, la tengo por una inmobiliaria. No, es precisamente por eso. Necesito que me la alquile usted directamente porque no tengo fiadores. ¿Usted me está hablando? Sí, señor. Y adicionalmente, quiero decirle que yo tengo para pagarle 1,5 millones mensual. No puedo pagar más. Pero yo le voy a cuidar su casa. Y el señor se quedó mirando y me dijo, ¿usted me está tomando el pelo? No, señor. No, de verdad. Es muy en serio. Yo quiero que me alquile su casa, se la voy a cuidar y le voy a pagar 1,5 millones y no tengo fiadores. Es un señor muy conocido. Pero él a mí no me conocía, obviamente. Me dijo, bueno, yo te llamo. Pero antes de salir le dejé escrito mi nombre, mi número de celular. Le dije, llámeme por favor, llámeme, de verdad, llámeme. Yo voy a tomar esa casa, yo voy a vivir en su casa. Y yo todos los días iba y me estacionaba al frente de esa casa y oraba. Y decía, Señor,
yo soy tu hijo, consiénteme, yo quiero vivir ahí. Y cuando yo salía con mi esposa, con mi hija, y yo llegaba y me paraba y decía, otra vez, busca otra, es aquí, es aquí. No sé si pasó un mes, pasaron 2 meses o 3, pero me llamó el hijo del Señor. Me dijo, mi papá me dijo que usted quería alquilar la casa. ¿Cómo es la cosa? Y le dije, pues que me la alquile sin fiador y le puedo pagar 1,5 millones. Me puso una cita, firmamos contrato. Y el tiempo que la tuvimos la disfruté mucho. Yo recuerdo que cuando yo llamé al hijo para decirle, le voy a entregar la casa, me dijo, no, usted no puede hacer eso. ¿Cómo que no? Dice, no, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? No, quédese ahí, dígame qué le pasa, ¿cómo le ayudo? Yo me fui a vivir allá por fe, porque no tenía sentido que me la bajaran a la mitad del precio y que me la alquilaran directamente sin fiador, y menos una persona que está acostumbrada a hacer negocios, que sabe que las cosas no se manejan así. Pero yo tenía un representante, yo tenía un aval. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el carácter con el que haces las cosas? Muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos no es bueno, pero si es el don que Dios me regaló, es muy bueno, porque me lo regaló Dios. Dios no regala cosas malas, así que no los podemos menospreciar, porque si menospreciamos los dones que Dios nos da, estamos menospreciando a Dios. Carácter de fe, carácter, dijo Germán, carácter de repetir la materia. No nos conformemos con poco. Entendamos que Dios nos da cosas extraordinarias. Usted no me diga que usted está en un proceso para dejar un pecado, porque me está mintiendo. Si usted busca a Dios, es libre, ya no es esclavo del pecado. No es a medias. Hay que dar pasos de fe para que esos pasos de fe nos permitan ver la gloria de Dios. Amén. Alvarito nos habla de la gran comisión. Definitivamente, si no tenemos la posición que corresponde, ¿a quién vamos a evangelizar si la gente no ve en nosotros la transformación, el cambio, el poder de Dios? ¿A quién vamos a evangelizar? A nadie. Pero si la gente nota que eres una nueva creación, que lo viejo pasó en ti, que hay una nueva persona, yo les aseguro que la gente que está viviendo en el adulterio, en la mentira, en la borrachera, en la droga, anhela salir de ahí. Y cuando ven que tú eres diferente, te van a decir, yo quiero que en mi vida pase lo que pasó en la tuya. Así que el testimonio es la manera idónea de cumplir la gran comisión, porque después de que la gente ve el cambio, mira, una manera muy especial de que la gente note el cambio es cuando nos visitan o los visitamos, cuando alguien va a nuestra casa y dice, wow, lo que se siente aquí es especial, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. Yo quiero vivir así. Yo
hace poco estaban dando una novela, que yo creo que lo mencioné, y eran unos conflictos, se insultan, se gritan, pelean en la hora de comer, una cantidad de cosas tremendas. Y dice mi esposa, ¿habrá gente que vive así? Sí, sí, definitivamente. Mucha gente vive así, en medio de conflictos. Pero si tu casa es una casa de oración, ten la seguridad, el que va a tu casa dice, yo quiero vivir así. El vecino, el que te observa, que llegas, que no estás llevando una mala vida. Wow, esta gente es especial, es diferente. ¿Qué tienen? A Cristo en el corazón. Y Osvaldo nos hablaba de ser la sal de la tierra. Y ese pasaje está totalmente vinculado al pasaje a la iglesia de la Odisea. Si se pierde el sabor de la sal, ¿para qué sirve? Para tirarla a la basura, no sirve para nada más. Y somos la luz. La luz nunca se esconde, la luz se coloca alta para que alumbre mucho. Somos luz, somos sacerdotes, escogidos, linaje escogido, nación santa. ¿Lo somos? Que se note, que se note. Debe notarse. Ahora bien, hay mucha gente afuera. Hay gente que todo el tiempo le están diciendo que Dios no existe. Hay gente que le están diciendo que Dios es malo. Hay gente que le han enseñado que Dios permite que pasen cosas malas. Pero antes, hablar de la palabra en los colegios era indispensable. Ahora en muchos está prohibido. ¿Cómo van a entender la verdad si nadie se las comparte? Si estamos calificados, si tenemos el carácter de Cristo, si estamos en la posición correcta, podemos cumplir con la gran comisión. Y de verdad, como iglesia, estamos llamados a salir a evangelizar, a multiplicar ese mensaje, multiplicarlo, extenderlo. Esto es una semilla que se tiene que sembrar en el corazón de millones de personas para que tenga efecto. Así que es nuestra obligación compartirla y compartirla y compartirla y mandársela a todos los amigos, a los conocidos, a los familiares, que la gente escuche palabra. Evangelicemos con canciones, evangelicemos con testimonios. Y hay que salir a evangelizar. Porque hay mucha gente que no va a invocar a Dios porque no cree en Dios. Y no cree en Dios porque no han oído hablar de Dios, y si han oído hablar de Dios, han oído hablar mentiras de Dios. Porque nos muestran a Dios como un Dios que odia al pecador. Dios rechaza el pecado, pero no odia al pecador. Su amor es tan grande que su Hijo entregó su vida única y exclusivamente por amor al pecador. Pero la gente no ha oído hablar de ese Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Yo les aseguro que muchas veces el hombre está más dispuesto a darse grandes debates de política para hablar de hombres que a darse grandes debates para hablar de Dios. Pero es de Él que tenemos que hablar. Es de Él. Es la razón. Nuestra vida aquí es pasajera. Y es tan astuto el enemigo que nos quiere encadenar a cosas de la carne. ¿Y saben qué va a pasar con la carne? Se va a podrir. Se va a podrir. Los gusanos se la van a comer. Y el espíritu. Queremos un espíritu eternamente en Cristo. Amén.
Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias, bendice, Padre Santo, cada hombre que está escuchando esta palabra. Bendice, Señor, su vida, su corazón, limpia su mente. Trae, Padre Santo, fuego y avivamiento y levanta a cada hombre que está escuchando esta palabra como sacerdote, que te honre, Señor, que reciba todo el esplendor de un toque tuyo y que quiera caminar única y exclusivamente conforme a tu dirección, a lo que tú establezcas, Padre. Te lo pedimos, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado por medio de cada una de las personas que hemos participado, Señor. Gracias por este tiempo. Permite, Padre Santo, que esta palabra sea una semilla poderosa en nuestro corazón, pero que también se extienda, Señor, que la podamos compartir, que la podamos regar, que asumamos el rol de sacerdotes, que podamos ser los proveedores del amor, de la palabra, de lo económico, Señor, que seamos totalmente hombres de fe, seguros de tu respaldo, Señor, y que avancemos conforme a la confianza que nos da el saber que eres tú el que tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Bendecimos cada persona que ha escuchado, que está escuchando y que escuchará. Oramos por las personas que están enfermas. De manera especial, Señor, quiero implorarte por la vida de Verónica. Te ruego, Señor, que le hables al oído, que la abraces, que la toques, que hagas algo, porque la abuela de Germán le dijeron que no había nada que hacer, disfrútenla estos días, pero murió 28 años después. Padre, el avispón no puede volar, pero vuela. Tú eres Dios, estamos en tus manos. Padre, líbranos de toda enfermedad, de toda plaga. Ten misericordia, Señor. Cúbrenos con el manto precioso de la sangre de Cristo. Te rogamos que nos hagas inalcanzables por todo virus, por toda pandemia. Oramos por esta ciudad, por este país y por la humanidad. Y rogamos que tu bendición esté sobre nosotros. Te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias. Amén y amén. Una bendecida noche.